comenzar. La vez pasada habíamos analizado con detenimiento la manera en que Marx presenta por vez primera en la Misera de la Filosofía el tema de la dictadura del proletariado y luego cómo la perfecciona y también la resume, la puntualiza en el manifiesto del Partido Comunista. Y entonces habíamos descubierto pues, varios aspectos importantes que comúnmente no se señalan de la dictadura del proletariado y que pues de alguna manera tenemos una visión distorsionada acerca de su significado frente al que pudimos reconstruir. De hecho, sucedió una situación resaltante, que simplemente por estar puntualizando cómo es que Marx y luego Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista establecen la exposición de la dictadura del proletariado y observando cuál es su lógica, cómo está argumentada, pues espontáneamente uno de nuestros compañeros, que hoy no ha llegado todavía, pero él trató de establecer una relación de adecuación del planteamiento de Marx con lo que había sucedido en la Revolución de Octubre. Es decir, era notoria la divergencia entre el planteamiento de Marx acerca de la dictadura del proletariado y lo que realmente sucedió en la Revolución de Octubre. Por eso nuestro compañero intentaba establecer una relación de ajuste, diciendo, bueno, es que empíricamente las cosas sucedieron de otro modo, pero para la nueva época imperialista y para la situación en Rusia y cómo se comportó el partido bolchevique, Lenin y demás, pues sí se logró algo muy similar a lo que Marx está planteando en el manifiesto del Partido Comunista. Bueno, entonces justamente de eso se trata en esta ocasión, ¿no? De que abundemos en esta comparación, ¿no? En la comparación puntual, si caben los ajustes, está bien, ¿no? Si no caben los ajustes, hagámoslo notar, ¿no? Subrayemos todas las divergencias que están involucradas. A ver, vamos a acercarnos al problema desde dos puntos opuestos, ¿no? El primero ya lo tenemos avanzado, que es una remisión al pasado, una remisión a la teoría, a un pensamiento de Marx y Engels acerca de la dictadura del proletariado, etcétera, etcétera. Es decir, el socialismo, el comunismo, pero en principio sobre la dictadura del proletariado. Y notamos casi de entrada una gran divergencia, ¿no? Porque, y esto también intentó nuestro compañero tratar de establecer un ajuste, porque se subraya en el planteamiento de Marx y Engels sobre todo el hecho de la conquista de la democracia por parte de la clase obrera. Entonces nuestro compañero decía, bueno, es que pues algo como eso sucedió porque precisamente se dieron los soviets en la Unión Soviética, como la traducción
al castellano de soviet es consejo. Pues son consejos democráticos de soldados, de campesinos, de obreros en las fábricas, etcétera, etcétera. O el consejo de toda una ciudad, como el soviet de Petrogrado, ¿no? Entonces, uno de los puntos viene del pasado y se nota una incongruencia. Otro de los puntos le llega a la Revolución de Octubre, es decir, al momento en que hay que hacer la comparación, le llega, vamos a decir, del futuro. Para nosotros es un pasado más reciente, que es el de 1991, a la caída del derrumbe de la URSS. Francis Fukuyama publica un libro que se llama El fin de la historia y el último hombre, haciendo alusión a un tema de Hegel y un tema de Federico Nietzsche, el del último hombre y el del fin de la historia en el caso de Hegel. El fin de la historia como una especie de culminación de la historia. Para sugerir que en el 1991, y precisamente con la caída de la Unión Soviética y del bloque socialista, llegábamos al fin de la historia o culminación de la historia, Fukuyama establece una ecuación que es la que nos interesa, ¿no? La ecuación entre URSS igual socialismo. URSS igual socialismo igual Karl Marx, ¿no? Entonces, si cayó la URSS, cayó el socialismo, cayó Marx. Ese es lo importante de esta ecuación falaz, ¿no? Ahora bien, si cayó la URSS, si cayó el socialismo y cayó el pensamiento de Marx, en el sentido de que no es una caída empíricamente constatable solamente, sino que esto que cayó, hubo un hecho, sin embargo, plantea una cuestión de derecho. No solo, o sea, como si funda jurisprudencia. Si se cayó la URSS, ya nunca más puede haber socialismo. Si se cayó el socialismo en la URSS, ya nunca más puede haber socialismo bajo ninguna otra figura, y tampoco tiene ningún sentido el planteamiento de Marx. No solo se cayó la URSS y sigue en pie el pensamiento de Marx, sino que al caerse la URSS, cae el socialismo y cae también el pensamiento de Marx. Esta es la idea. Entonces, a partir de este caso, se legisla para todos los casos posibles por venir. Entonces dice, bueno, entonces no tiene sentido. Perdió aquí sentido el intento de construir alguna sociedad socialista distinta a estas que acaban de caer. Y entonces nos quedamos con el mundo occidental, la democracia burguesa, como el mejor de los mundos posibles. En realidad se había planteado una alternativa a la República Democrático Representativa burguesa, que era el socialismo, pero esa alternativa resulta ser falsa, resulta ser utópica y resulta ser ilusoria. No solo ilusoria, sino que intentar realizar algo que es ilusorio y falso no nada más nos deja volando en la imaginación, en un imposible, sino que nos construye realidades opuestas a lo que queríamos. Y por eso surgió el totalitarismo en la Unión Soviética, ¿no?
por esta persecución de una utopía que es imposible, y el resultado es que la realidad como un todo se te echa encima. No nos quedamos con una situación como la de la sociedad democrático-burguesa, que tiene pros y contras, pero es perfectible, sino con una situación de regresión, y en donde las pros van disminuyendo y tenemos ante nosotros todas las contras. Así es que la recomendación es, miren, si surge alguna otra utopía por ahí, no se ilusionen, sobre todo no intenten practicarla, porque produce peores cosas que las que critican. ¿No? Así que hemos llegado, con este derrumbe de la URSS, socialismo y marxismo, etcétera, etcétera, hemos llegado al fin de los tiempos. Esta es la mejor de las sociedades posibles que los seres humanos pueden construir, y claro, es cosa de perfeccionarla, ¿no? Pero dentro de esta forma, dentro de la forma democrática. Bueno, entonces este es el punto, ¿no? Si establecemos una igualdad entre el pensamiento de Marx y la Revolución de Octubre, inmediatamente contesta Francis Fukuyama en la cumbre de la ideología burguesa, en la cumbre de la ideología del hegemón mundial Estados Unidos. Este hombre es uno de los intelectuales relacionados con el Departamento de Estado norteamericano. Aparece esta contestación, ¿no? Entonces es importante, en términos políticos, frente al enemigo, ¿no?, y en beneficio de la posibilidad de libertad, más allá de la sociedad burguesa, más allá de la explotación del proletariado por el capital, pues es necesario tratar de observar la diferencia, no caer en la ecuación falaz. Claro que se puede descomponer la ecuación totalitaria que intentó establecer Francis Fukuyama. O sea, Francis Fukuyama dice: la URSS igual Marx. Aquí van muchas ecuaciones falaces, no solamente esta, que le están incluidas. Va incluida URSS igual socialismo igual Marx, como dijimos antes, pero también va incluida URSS igual Stalin igual socialismo igual Marx, Stalin igual Marx, Stalin igual Lenin, Lenin igual Marx, por tanto, otra vez, Marx igual Stalin. Y como Stalin produjo el Gulag, los campos de concentración soviéticos, como signo de una sociedad totalitaria, pues Gulag igual Marx. Esta fue la manera en que en 77-78, los nuevos filósofos, especialmente André Glucksmann, plantearon la crítica a Marx, ¿no? Todavía existía la URSS. André Glucksmann era un marxista muy bien formado, maoísta, pero le pareció que había habido una grave degeneración de lo que se había querido hacer en la URSS, y pues no podía sino sacar las consecuencias, no solo políticas, sino también teóricas. Y entonces llegó a la ecuación Marx igual Gulag, que incluye todas las demás que acabamos de plantear, ¿no? Entonces, esta es una ecuación totalitaria, ¿no?, y que es muy benéfica a la ideología burguesa. Muy bien, pero está formada por varias, entonces podría contestarse parcialmente.
diciendo sí, la URSS igual a Stalin, y eso se cayó. Por tanto, queda en pie Lenin y queda en pie Marx y queda en pie el socialismo. Nada más se hundió la URSS y Stalin. O se puede decir, otra vertiente puede decir, sí, la conexión entre Stalin y Lenin es muy fuerte. Y la URSS igual Stalin, igual Lenin, pero queda en pie el socialismo y queda en pie Marx. ¿Sí? Se puede ir por partes. O se puede decir, Marx y Lenin, en realidad sí hay una ecuación entre ambos, y en la Revolución de Octubre sí hubo una dictadura del proletariado, pero posteriormente, por las vicisitudes de la guerra, por las vicisitudes de la contrarrevolución en Rusia, por las vicisitudes de la lucha del poder entre Stalin y Trotsky a la muerte de Lenin, precisamente también por la muerte de Lenin, pues las cosas fueron degenerando y de una dictadura del proletariado pasamos a una dictadura contra el proletariado y pues en lugar de socialismo tuvimos otra cosa, pero eso ya sucedió con Stalin, ¿sí? Entonces tendríamos la salida de que la Revolución de Octubre sí fue una dictadura del proletariado, pero la sociedad rusa después de esta revolución, sobre todo después de 1924, después de la muerte de Lenin, se nos dijo que era socialista, pero en realidad fue un capitalismo de Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta sería una de las maneras en que podríamos contestar a la ecuación falaz totalitaria que reúne una serie de ecuaciones falaces, distinguiendo las ecuaciones que no son falaces y las ecuaciones que dentro de este conjunto totalitario es una falacia. Bien, pero si retomamos de nueva cuenta el extremo inicial o que proviene del pasado y que tiene que ver con el pensamiento, ¿no? La posición de Marx respecto de la dictadura del proletariado, y comparamos esa sociedad democrática de transición que se perfila con lo que sucedió en la URSS después de 24, diríamos, efectivamente no coinciden. Pero resulta que tampoco hay coincidencia entre la posición de Marx y lo que tenemos en la Revolución de Octubre desde 1917. Y ni siquiera tenemos coincidencia entre lo que planteó Marx acerca de la dictadura del proletariado, tanto en la Misa de la Filosofía como en el Manifiesto y en otros textos, con lo que nos ofrece Lenin en El Estado y la Revolución, libro de junio de 1917. Es decir, antes de la toma del Palacio de Invierno en octubre de 1917, Lenin trata de aclararse las cosas y de aclararlas para un público más vasto, en qué consiste propiamente el socialismo, el comunismo, y en qué consiste la dictadura del proletariado, el próximo paso que puede dar la revolución, ¿no? Entonces es un libro realmente muy importante. Bueno, entonces tenemos estas dos afirmaciones que vamos a tratar de fundamentar en esta sesión, ¿no? Vamos a tratar de fundamentar en la comparación entre el planteamiento de Marx acerca de la dictadura del proletariado y lo que realmente sucedió
en la Revolución de Octubre y lo que planteó Lenin en el Estado y la Revolución, como no hay coincidencia. Así que eso significaría para la crítica a la ideología burguesa, que plantea una ecuación totalitaria entre caída de la URSS, caída del socialismo y anulación de Marx, y finalmente llega a resumir su planteamiento entre Marx igual Gulag, significaría que la defensa parcial no es suficiente, sino que hay que revocar todas las ecuaciones falaces que están integradas en la ecuación totalitaria. No es suficiente con decir para contraargumentar a la burguesía, y bueno, contraargumentar a la burguesía no es lo más importante. Lo más importante efectivamente es que el proletariado, que la humanidad encuentre un auténtico camino de liberación, porque ese es el sentido de la contraargumentación a la burguesía. No es tanto contraargumentarle al enemigo, sino que tú encuentres, diseñes, tengas una táctica y una estrategia correcta, adecuada para tu autoliberación. Eso. Entonces, justamente por eso entonces es que vale la pena radicalizar la crítica a la ecuación falaz, no solamente estableciendo la crítica parcial, digamos, sí es cierto que URSS y Stalin cayeron y que eso no es el socialismo. Pero no es cierto que la Revolución de Octubre no haya sido una dictadura del proletariado que podía haber construido el socialismo, algo totalmente distinto a lo que fue la URSS y Stalin. Y por supuesto, la URSS, la Revolución de Octubre y Lenin no es igual al Gulag, y tampoco Marx es igual al Gulag, pero sí hay una ecuación sostenible entre Marx, Lenin y la Revolución de Octubre. Esta posición no es suficiente. Sería bueno, pero no es suficiente. Bien, entonces vamos a tratar de ir por partes. En primer lugar, la tesis de Lenin, tanto en sus tesis de abril, es decir, poco antes de abril de 1917, poco antes de la Revolución de Octubre, como posteriormente ya señalando o describiendo o conceptualizando lo que se había producido después de la Revolución de Octubre, es que ahí lo que se tenía era una dictadura del proletariado y el campesinado, no una mera dictadura del proletariado. Dice, lo característico de nuestra revolución en Rusia, precisamente por la gran cantidad de campesinos que existen, por el atraso de nuestro país, es que aquí lo que tenemos es una dictadura del proletariado y del campesinado, y además dirigida por el Partido Comunista, por el Partido Bolchevique. Bueno, entonces, cuando Marx y Engels dicen dictadura del proletariado, aludiendo a lo que se puede hacer en los países de Europa occidental, más desarrollados económicamente e industrialmente, incluso hacia 1848, sobre todo Francia, que lo que se encontraba, de cómo se encontraba Rusia hacia 1917. Pero vemos el programa
de medidas particulares, vemos que se trata en realidad de una alianza entre el proletariado y el campesinado, y está dirigida por el proletariado, ¿no? O si se quiere, por su partido, ¿no? Entonces, esto se parece. Dicen dictadura del proletariado, pero en realidad es una dictadura del proletariado y del campesinado, análogamente a lo que tendríamos posteriormente en Rusia. No obstante que el libro de Marx y Engels se llama El Manifiesto del Partido Comunista, al momento de hacer la formulación de en qué consiste de la dictadura del proletariado, la insistencia de Marx y Engels es en que se trata de la conquista de la democracia por la clase proletaria. ¿Ah? Evidentemente están considerando que existen diversos partidos de izquierda, diversos partidos, y dentro de ellos el Partido Comunista, para el cual están haciendo, o en relación a un posible partido tal, están haciendo este manifiesto del Partido Comunista. Y ahora en 1917 tenemos pues el intento de un partido, pero realmente existente. Vamos a decir, ¿qué sería un partido comunista? Era el Partido Socialdemócrata mayoritario en Rusia, o Partido Socialdemócrata bolchevique, pero que precisamente cambia su nombre a Partido Comunista en ocasión de la Revolución de Octubre. Así que lo que tenemos es que la formulación puede ser similar: dictadura del proletariado en el caso de Marx, y Engels, explicitando sus contenidos, implicaría dictadura del proletariado en alianza con el campesinado contra la burguesía. Y esto implicaría la presencia de un partido que dirigiera las acciones, un partido de tipo comunista. Dicho explícitamente por Lenin, como intenta describir la situación en Rusia, es como dictadura del proletariado y del campesinado, con la dirección del Partido Comunista o bolchevique. Aunque la formulación podríamos llevarla hasta el punto de adecuarla, ¿no? El acento que Marx y Engels ponen en la democracia de la clase, la conquista de la democracia por la clase, sí diverge respecto del planteamiento de Lenin, en donde el acento está puesto en la dirección por parte del partido. Claro, es un partido bolchevique, es una vanguardia comunista, una vanguardia proletaria, pero en realidad tiene que demostrar que lo es, no simplemente tiene que decirlo, ¿verdad? No tiene que solo formularlo. Así que tenemos una primera divergencia importante. Hay tres componentes: proletariado, campesinado, Partido Comunista, tanto en la formulación de Marx, de modo implícito, como en la formulación de Lenin, explícitamente, pero la ponderación de los componentes es diferente. La ponderación en el caso de Marx y Engels se recorre hacia la democracia de la clase, mientras que en el caso de Lenin el acento se pone en la dirección
del Partido Comunista, que tiene una voluntad proletaria, que tiene una voluntad democrática, que tiene una voluntad liberadora, pero no deja de ser diferente el partido respecto de la clase, la vanguardia de la clase respecto de la clase misma. Efectivamente, en el curso de los acontecimientos de la Revolución de Octubre, Lenin lanzó el lema de todo el poder a los soviets. Así que tendríamos a la clase obrera, también a la campesina, organizadas democráticamente en consejos, en soviets. Y tendríamos al partido bolchevique tratando de establecer una articulación entre estos soviets, estos consejos democráticos y su propia dirección de los acontecimientos. Sin embargo, el lema de todo el poder a los soviets, solamente quedó como lema, luego se suspendió, o sea que avanzó muy poco, y después de la revolución de Octubre, en realidad, más bien empieza a retroceder la formación de soviets que se había logrado antes de la revolución y durante la revolución. Con lo que nos quedamos en que el proletariado y el campesinado están relativamente desorganizados y el Partido Comunista establece la alianza, la articulación entre ambos. El partido está bien organizado, pero el proletariado no lo está, tampoco el campesinado, o en magra medida. Y entonces, mayormente se requiere de que el Partido Comunista dirija a los campesinos y a los obreros y dirija la alianza. Es algo como esto lo que Lenin está tratando de decir con su fórmula en la que se subraya el papel dirigente del Partido Comunista para poder lograr que la alianza obrero-campesina se mantenga. Es indudable que el Partido Comunista está representando a los obreros y campesinos. Sobre todo en el momento de la Revolución de Octubre. Pero una cosa es que los represente y otra cosa es que el proletariado, si se quiere el campesinado, hayan logrado la conquista de la democracia. Son dos cosas distintas. Y Marx y Engels subrayan que en esto consiste propiamente la dictadura del proletariado, en que la clase, en cuanto tal, conquiste la democracia. No solo que tenga unos representantes democráticos. Esta es una democracia representativa, pero la clase en cuanto tal directamente no está ejerciendo su soberanía democrática. Bien, entonces así podemos señalar resumidamente cómo es que no sucede la construcción de la dictadura del proletariado en ocasión de la Revolución de Octubre. Ocurre una destrucción del poder de la burguesía. Ya se había destruido el poder del zarismo en la Revolución de Febrero. Ahora en la Revolución de Octubre se destruye el poder de la burguesía y este bloque social, político del proletariado, el campesinado, dirigido
por el Partido Comunista, bolchevique en ese entonces, todavía así llamado, logra tomar el poder. Pero pues eso significa que si no se desarrolla la democracia en la base de la clase obrera y de la clase proletaria, pronto los representantes funcionan según una propia dinámica, no en acuerdo al mandato de clase, no en acuerdo al mandato de los soviets, por ejemplo, sino de acuerdo a sus propias visiones del mundo y a sus propias luchas intestinas. Se empieza a construir un poder burocrático. Y esto, si observamos el partido, pero al mismo tiempo se construyó un Estado, un funcionariado. Y poco a poco esto fue lo que sucedió. Esta posibilidad de la que hablo fue la que realmente se fue constituyendo. Tanto la burocracia del Estado como la burocracia del partido se fueron independizando de la base del partido y el partido en su conjunto respecto del proletariado y el campesinado. Esto sucede en forma ya después de 1922. Viene sucediendo, es un proceso continuo y se presentan una serie de eventos en donde los marinos de Kronstadt en 1921, que fueron decisivos para la toma del Palacio de Invierno, aliándose con el partido bolchevique para poder destruir el poder de la burguesía, fueron sin embargo reprimidos sangrientamente por el Ejército Rojo. Hay una contradicción entre las bases democráticas organizadas de la clase proletaria y la dirección del partido bolchevique, que está representando al resto de la clase proletaria y al resto del campesinado. Y luego, poco después, bueno, más o menos simultáneamente y luego con secuelas posteriores, el gran enfrentamiento del Ejército Rojo contra el movimiento democrático campesino de cientos de miles de campesinos ucranianos dirigidos por Néstor Magno. Son nombres que ustedes pueden rastrear, pueden buscar sus libros, pueden buscar notas en internet, etc. Que tenían una organización democrático-comunista anarquista. Y entonces hay un enfrentamiento igualmente sangriento donde se vuelven a notar la contradicción entre la clase y el partido, entre la clase y la burocracia que está intentando dirigir la revolución en representación de la clase obrera y de la clase campesina. Es una contradicción interna fuerte. Posteriormente habrá levantamientos pequeños y cada vez un poder burocrático del partido y un poder burocrático del Estado cada vez más fuerte. Muere Lenin y este poder empieza a crecer a pasos agigantados y con mayor rapidez, sobre todo después del triunfo de Stalin sobre Trotsky y su corriente. En fin, no vamos a seguir la pista a todo este proceso, pero ya se nota aquí cuál es la tendencia a que esto ocurra y en qué punto se inicia tal tendencia. Tampoco hemos visto las razones histórico-económicas objetivas para que esto sucediera. Nada más estamos observando a nivel político cuál es el gozne a partir del cual la tendencia se va a desencadenar. ¿Por qué? Porque la dictadura no es la dictadura del proletariado y del campesinado, no es la conquista de la democracia, sino que es la dictadura del partido como forma transitoria de representar a la clase proletaria
y a la clase campesina. Y si no se logra establecer que la propia clase se organice de forma democrática, la clase obrera no puede ejercer su poder, no puede ejercer su dictadura. Y esto precisamente fue lo que sucedió. Por eso es que no puede ejercerla el proletariado y el campesinado, la dictadura o el nuevo dominio lo ejerce la burocracia del partido y la burocracia del Estado. Claro, en contra del poder de la burguesía. Este sí fue destruido. ¿Qué se creó? Bueno, se crea lo que se puede crear. Y eso ya nos remitiría a las bases económicas, a las posibilidades de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción prevalecientes en Rusia, las que se habían destruido, las que todavía estaban fragmentadas y las que todavía existían y las que se están intentando construir en el curso de los acontecimientos. Eso significa que lo que se pudo reconstituir es un dominio de tipo capitalista. ¿Por qué de tipo capitalista? Porque lo más resaltante de este evento es la explotación de plusvalor a la clase obrera. Esto es decisivo para la caracterización de un modo de producción. Y eso no se logró desarticular. Así que la dictadura del partido en representación de la clase obrera y de la clase campesina, destruyendo el poder de la burguesía, sin embargo, reconstituye el poder del capital o simplemente le da continuidad a la explotación de plusvalía por parte del capital, plusvalía que se quedaba en manos antes de la burguesía, pero quedando destruido el poder de la burguesía, ahora ¿para dónde va la plusvalía que se le explota al proletariado? Bueno, pues en primer lugar va al Estado, ¿verdad? Y ahí se va a distribuir de distintas maneras. Se trata entonces de un capitalismo de Estado. La burguesía queda destruida, pero una burocracia estatal, partidaria, está ejerciendo, es la personificación colectiva de esta relación capitalista de explotación del proletariado. De momento podemos dejar las cosas así, como en este esbozo, ¿verdad? Luego se puede precisar mayormente esta forma de gobierno, etc. Bien. Esto por lo que corresponde a la confrontación o comparación entre el planteamiento teórico, dictadura del proletariado en Marx y Engels, y lo que ocurrió en la Revolución de Octubre realmente, una comparación entre pensamiento y una presunta realización. No fue una realización, es un intento de realización, ¿no? Un intento con muy buenas intenciones, con mucho esfuerzo, pero bueno, la realidad no siempre se deja, ¿no? Hay de por medio la realidad en cuanto tal, como un todo, y luego de por medio están enemigos de clase formidables, que se oponen a que lo hagas. Enemigos dentro de Rusia, enemigos fuera de Rusia, etc. El resultado de esta confrontación entre enemigos y quienes quieren llevar a cabo la revolución comunista en Rusia, la dictadura del proletariado en particular, y cómo se opone la propia realidad
económica, más allá de las determinaciones de clase, sino por su escasez relativa de producción de riqueza, de desarrollo de fuerzas productivas, etc., el resultado es no la dictadura del proletariado, la conquista de la democracia, sino la dictadura de partido y Estado, burocratizada, y luego como expresión de la explotación capitalista, ¿no? Como capitalismo de Estado. Pero vayamos con más detenimiento a observar la manera en que difiere el planteamiento teórico de Marx y Engels de la dictadura del proletariado respecto del planteamiento teórico del propio Lenin en El Estado y la Revolución. El Estado y la Revolución es un libro importantísimo para el marxismo. Ya decíamos que es el intento de Lenin de aclararse el tema decisivo de la revolución, la relación entre el Estado y la revolución, el poder concentrado de la burguesía y el movimiento que intenta destruir al poder de la burguesía y por tanto de su Estado. El subtítulo del libro es La doctrina marxista del Estado y las tareas del proletariado en la revolución. Escrito entre la Revolución de Febrero de 1917 y la Revolución de Octubre, pues la intervención teórica de Lenin en este momento es simultáneamente una intervención política, ¿no? De aclaramiento, de desarrollo de la conciencia de clase revolucionaria para las masas que están con las armas en la mano. No puede ser más oportuna la intervención. Pero también es oportuna en términos más profundos o menos coyunturales, porque las distintas intervenciones de Marx y Engels sobre el tema del Estado y la revolución, por ejemplo, dictadura del proletariado en el manifiesto y destrucción del Estado, o toma del poder, etc. Las distintas intervenciones al respecto no se encuentran sistematizadas por Marx y Engels en un libro que se llamara El Estado y la Revolución. Así es que era un vacío, había un vacío y Lenin intenta llenarlo y recupera todos los textos, bueno, casi todos, ¿verdad?, que tiene a mano de Marx y de Engels sobre este tema, ¿no? La miseria de la filosofía la comenta, el manifiesto del Partido Comunista lo comenta y sabe muy bien observar que Marx y Engels están diciendo la conquista de la democracia. O sea, le da toda la fuerza, se percata de que este es el punto decisivo de la dictadura del proletariado, que si no se logra la conquista del proletariado, no se logra, que si no se logra la conquista de la democracia, no se logra la dictadura del proletariado. Que esta es una ecuación fuertísima. Por eso el señalamiento en otros momentos de Engels y el propio Lenin de que aquí dictadura del proletariado se refiere en comparación al dominio, a la dictadura de todas las clases previas, especialmente la dictadura de los dominantes, de la dictadura de la burguesía. Así que, en lugar de esta dictadura, no es que la burguesía tiene una república democrática y ahora llegue el proletariado y impone la dictadura. No. Que esta es la idea que intenta vender la ideología burguesa. No, sino que todas las clases dominantes en la historia han ejercido una dictadura. Y la dictadura de la burguesía se ejerce, por ejemplo, bajo la forma
de la República Democrático Burguesa formal. Es una manera en que es una forma de la dictadura de clase, ¿no? Bueno, como se destruye la dictadura de clase bajo esta forma, o bajo la forma de la monarquía constitucional, o bajo la forma de bonapartismo, etcétera, bajo cualquier forma en que se encuentre ejerciendo la burguesía su poder sobre el resto de clases sociales, el proletariado intenta destruir este dominio y ejerce el suyo. Bueno, ¿y en qué consiste su dominio? El dominio de las restantes clases está allí para explotar el excedente económico a las clases sometidas. Especialmente el dominio de la burguesía existe para garantizar la explotación de plusvalor a la clase obrera. Y entonces el dominio del proletariado, la dictadura del proletariado, ¿para qué está allí? ¿A quién va a explotar? No, entonces no se trata de eso. La analogía solo es formal, pero ya cambia directamente el contenido. El contenido primero, no positivo, sino el contenido, vamos a decir, negativo de la dictadura del proletariado, o contra quién se ejerce esa dictadura, es contra la burguesía, para que ya no explote plusvalor, o para limitar la explotación de plusvalor, para acotarla, para restringirla. Nada más explotas en este espacio, pero todo este otro espacio queda ganado ya sin explotación por parte de la burguesía. Y para que no te extiendas. Para eso es que se ejerce la dictadura del proletariado. Por eso es que su expresión directa, positiva, no es contra quién, sino, bueno, ¿y qué sentido tiene esta dictadura para el proletariado? Es la conquista de la democracia por parte de la clase. Que toda la clase ejerza democráticamente su poder para amarrarle las manos a la burguesía. Para que ya no siga creciendo su explotación, para que ya no explote en toda una zona y para que se quede limitada la zona de explotación. Y de preferencia, paulatinamente o progresivamente, llegar al punto de abolir completamente la explotación de la clase burguesa sobre el proletariado. Este es el sentido, el contenido de la dictadura del proletariado. Porque este es su contenido, la forma en que se expresa es necesariamente la democracia de clase. Bueno, entonces Lenin sabe ver muy bien este argumento, esta ecuación y lo que está implicando. Pero también recupera los textos de la lucha de clases en Francia o el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Cómo ahí Marx perfecciona su teoría del Estado capitalista y ciertas tareas, en 1851, y ciertas tareas que le corresponden entonces al proletariado. Y posteriormente Lenin recupera los textos de la Comuna de París de 1871-72. Entonces no solamente aquí hay una teoría de la dictadura del proletariado, del socialismo, del comunismo, sino ahora hay una experiencia concreta de lucha y de toma del poder por el proletariado durante 3 meses en la revolución que tuvo lugar. La guerra civil en Francia se llama así el texto de Marx, ¿no? Para conmemorar los eventos de la Comuna de París y que le permiten no redondear completamente
idea de dictadura del proletariado, pero sí llenarla de diversos contenidos. Entonces Lenin recupera estos textos y luego recupera los textos de 1875, en donde Marx critica el programa del Partido Socialdemócrata Alemán en el intento en que los eisenhowerianos se intentan fusionar con la otra parte de los socialistas alemanes, los lasallanos, y en ocasión de esta fusión formulan un programa de lucha, un programa socialista o socialdemócrata, ¿no? Y el programa de Erfurt, perdón, el programa de Gotha. Y entonces Marx critica este programa de Gotha, ¿no? Critica el programa y entonces ahí puntualiza la dictadura del proletariado y sobre todo puntualiza en qué consistiría la primera y la segunda fase de la construcción de la sociedad futura. La primera fase se la ha denominado como socialista y la segunda fase se la ha denominado como comunista. Bien, entonces, al mismo tiempo que Lenin lleva a cabo esta labor de reunión de textos y los va comentando a detalle para que queden enlazados no solo cronológicamente, sino teóricamente en su lógica interna, resaltando los puntos decisivos, al momento de resaltarlos se le posibilita discutir contra Bernstein, contra Kautsky, contra Plejánov, contra la socialdemocracia alemana y contra la socialdemocracia rusa menchevique. De manera que va entresacando las tareas del proletariado, así como reza el subtítulo del libro. Va logrando esta filigrana y esta confrontación puntual. Bueno, no debemos solamente observar que es muy pertinente políticamente la intervención de Lenin entre febrero y octubre, esta intervención teórica, y no solamente mostrar que está llenando un vacío, sino que Lenin sí tiene un gran aprecio respecto de la teoría y respecto del pasado. Lo que plantearon Marx y Engels, la Revolución de Octubre de 1917, está ocurriendo 34 años después de que Marx murió y 24. Engels muere en 1894, es decir que 6 y luego 17, ¿no? Entonces son 23 años de la muerte, 23 años después de la muerte de Engels. Sin embargo, le parece que son esas ideas las que sirven para hacer la revolución comunista, es decir, si se trata de liberar auténticamente al proletariado, hay que recuperar aquellas ideas, no lo que está diciendo Kautsky, no lo que está diciendo Plejánov, no lo que está diciendo X, sino hay que recuperar las ideas del pasado. Ahí está contenida puntualmente la propuesta de futuro argumentada en términos lógicos, en términos históricos, de manera bien sustentada. Este es el diagnóstico que está haciendo y el gran valor que tiene la teoría de Marx y Engels para Lenin. Entonces, es justamente lo que estamos tratando de hacer más de un siglo después, ¿verdad? Si de veras se quiere hacer la revolución comunista, si de veras importa la liberación del proletariado y de la humanidad actualmente, después de tantas confusiones, después de tantas contradicciones que ha habido en el siglo XX y a nivel de la ideología contemporánea, es muy importante recuperar, no la realidad, no, los pensamientos. ¿Qué se dijo? Si se lo dijo mal, pues ahí está el problema. Pero si se lo dijo bien, cuidado.
Eso también es decisivo. ¿Por qué? Porque la realidad, no obstante ser tan pesada, pues la puedes evaluar de muchas maneras y te puedes equivocar al evaluarla. Ahí está la empiria, ahí está la realidad con la fuerza de los hechos, pero ¿qué sentido tiene para el presente? ¿Qué sentido tiene para el futuro? No lo sé. Todavía no lo he analizado adecuadamente. En cambio, la teoría, si está bien sustentada, lógicamente, adecuadamente articulada con la realidad, tiene una gran fuerza para ese momento, pero también para después. Esto es lo que está poniendo en juego Lenin al tratar de dedicar en los momentos más álgidos de la revolución entre febrero y octubre, dedicarse a esta labor teórica. Le parece que es políticamente, prácticamente decisivo, que si esto no se hace, entonces todo se puede desviar, se puede descarrilar o no ocurrir como se quiere. Bien, entonces, pues a nosotros, más que interesarnos de inmediato el ajustar la realidad a la teoría, al revés, el ajustar la teoría a la realidad, el hacerla coincidir, ¿no? Lo que dijeron Marx y Engels respecto a la dictadura del proletariado fue lo que se hizo en la Revolución de Octubre. Bueno, esto es lo que dice sobre todo Stalin. Esta no es la posición de Lenin. También hay que notarlo. Lenin hasta 1922 dice que han construido un capitalismo de Estado, que la dictadura del proletariado y el campesinado dirigida por el partido bolchevique, esa es la forma de poder, hasta este momento ha logrado construir un capitalismo de Estado. Bueno, se trataría de que mediante esa dictadura, con esa fuerza popular, tratar de avanzar hasta construir una sociedad socialista, ¿no? Supongamos, y que haya una dictadura perfeccionada del proletariado y el campesinado, en donde realmente haya la democracia, ¿verdad? Eso no lo está diciendo, pero lo añadimos, ¿no? En puntos suspensivos. O sea, que está reconociendo que lo que habían construido era un capitalismo de Estado. Mientras que Stalin decreta a partir de 1928-29, en una polémica con otras corrientes, decreta que el socialismo ya existe en un solo país. Hace este decreto. No dice, construimos esto, sino que y vamos a ver qué hay y cómo está la realidad. No, ya no hay discusión. El socialismo por decreto ya está construido en un solo país. Y quien difiera, bueno, se tiene a consecuencias carcelarias, a consecuencias, no simplemente se tiene una discusión, sino se tiene a consecuencias a una amenaza, a un confinamiento, a un asesinato, como realmente sucedió. Entonces, la posición de Stalin no es la misma que la de Lenin. Es cierto que Lenin insistía, después sobre todo del Tratado de Brest-Litovsk, en donde Rusia acepta haber perdido la guerra contra Alemania, entonces que ya es imposible que la situación de guerra pueda suscitar una revolución en Occidente, una revolución en el proletariado alemán, y que esa revolución apoya la revolución de octubre en Rusia. Una vez perdida esta posibilidad internacional, Lenin insiste en la necesidad de enfocarse en la construcción del socialismo en un solo país. Y esta bandera es la que está levantando Stalin en 1928-29, pero no la está planteando como un argumento, y que esforcémonos por hacer
Eso, que la dictadura del proletariado y el campesinado dirigida por el Partido Comunista se esfuerce en construir el socialismo en un solo país, porque lo que realmente hemos construido hasta ahora es un capitalismo de Estado. Estamos llevando a cabo las tareas de la burguesía, pero intentando de esas tareas hacerlas a favor del proletariado y del campesinado, que sería la tesis de Lenin. No, está decretando que ya existe el socialismo en Rusia, que ya no se trata de tratar, ¿no? Eso también significa implícitamente que ya no vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Si ya está hecho, ya no hay que tratar de hacerlo, ¿no? Se supone que las subsiguientes instauraciones institucionales, desarrollo de la economía, bueno, seguirían la línea de desarrollar el socialismo, que ya está hecho. Bueno, pero como no está hecho, entonces ¿qué línea sigue? Sigue la línea de lo que ya está hecho, es decir, capitalismo de Estado, implícitamente. Así es que esta posición de Lenin, aunque se formula igual, intento de desarrollar el socialismo en un solo país, difiere sustancialmente, es diametralmente opuesta a la tesis de Stalin, no solamente en que dice ya existe el socialismo en un solo país, sino en que no está discusión y que quien difiera se atiene a las consecuencias de todo el peso de la burocracia estatal en contra de la vida de quien sostenga lo contrario. Si es el proletariado el que dice, oye, pero todavía no está hecho todavía el socialismo, mano, sería bueno que la avanzáramos, bueno, pues se trata de acabar con el proletario que diga algo por el estilo, ¿verdad? O con los dirigentes del proletariado que lo digan. Bueno, pues simplemente eso fue lo que sucedió en los procesos de Moscú, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, insistiendo en que la posición de Lenin es completamente distinta a la de Stalin, incluso en los momentos en que las palabras que utilizan son similares, o las palabras que utilizara Stalin es similar. Bueno, a ver, vamos a fijarnos la manera en que Marx y Engels sí, en el capítulo segundo del Estado y la Revolución, que se titula El Estado y la Revolución, la experiencia de los años del 1848 a 51, Lenin comenta la miseria de la filosofía, fijándose muy bien en el carácter democrático y en la abolición del poder político propiamente dicho. O sea, un estado en extinción, ¿verdad? Y luego comenta el tema del manifiesto del Partido Comunista, subrayando el tema de la conquista de la democracia. Y también se fija en que Marx y Engels en el manifiesto, además de esta fórmula, plantean otra: el Estado, es decir, el proletariado organizado como clase dominante. Además de que lo cita, luego lo repite textualmente. Llega en un momento a decir, la teoría de la lucha de clases aplicada por Marx a la cuestión del Estado y de la revolución socialista conduce necesariamente al reconocimiento de la dominación política del proletariado, de su dictadura, es decir, de un poder no compartido con nadie y apoyado directamente en la fuerza armada de las masas. Es la necesidad del proletariado de tener esta fuerza para poder oponerse a la burguesía. No que al momento de la revolución, digamos, ya abolimos el Estado
Y entonces, pues, entonces la burguesía otra vez toma las riendas, ¿no? Entonces dice, no, Marx y Engels se da cuenta que, analizando la lucha de clases, que es necesaria la dominación política del proletariado, de su dictadura, de un poder no compartido con nadie y apoyado directamente en la fuerza armada de las masas. Todo esto, vamos a decir que sí quiere Lenin que suceda, pero ahora que va avanzando en el texto, pues ya parece habérsele olvidado la forma que esto debe tener, bajo la forma democrático generalizada, es decir, bajo la forma de conquista de la democracia. Tiene dos tesis del manifiesto que observa puntualmente: el Estado, es decir, el proletariado organizado como clase dominante, y luego la conquista de la democracia. Tiene dos tesis, parecen opuestas una a la otra, ¿no? En un caso tenemos democracia y en otro caso tenemos el Estado y el proletariado organizado como clase dominante, pero hay que establecer su correlato, su conexión, su consistencia recíproca. El Estado, es decir, el proletariado organizado como clase dominante, significa que si el proletariado quiere ser clase dominante debe estar organizada, pero debe estar organizada bajo la forma de conquista de la democracia. Mientras que esta consistencia entre contenido y forma la pierde ahora Lenin, y ya solamente tenemos un poder no compartido apoyado directamente en la fuerza armada de las masas. O sea que las masas sirven armadas para apoyar un poder, pero esto no significa que ellas tengan el poder todavía, ¿no? Lo tendrían si se organizaran democráticamente, pero eso es lo que falta. Aquí las masas armadas están sirviendo a sostener el poder estatal, pero falta que ellas tengan poder sobre el Estado, que sea su Estado. Bueno, luego dice, educando al partido obrero. El marxismo educa a la vanguardia del proletariado, vanguardia capaz de tomar el poder y de conducir a todo el pueblo al socialismo. Conducir a todo el pueblo al socialismo, de dirigir y organizar el nuevo régimen, de ser el maestro, el dirigente y el jefe de todos los trabajadores y explotados en la obra de organizar su propia vida social sin la burguesía y contra la burguesía. Sí, sin la burguesía y contra la burguesía, sí. Y vanguardia del proletariado, el partido obrero, sí, pero falta que la clase se organice democráticamente. Aquí la clase no está organizada democráticamente, aquí la clase está con la fuerza de las armas sosteniendo al partido, que es su vanguardia, pero la propia clase carece de democracia, otra vez, ¿no? Se fijó cada vez más en el tema el Estado, es decir, el proletariado organizado como clase dominante. ¿Y cuál sería la forma en que el proletariado se organizara como clase? Si es una serie de individuos dispersos que compiten entre sí para vender su fuerza de trabajo al capital y están sin conocimientos, bueno, pues tiene que haber un destacamento organizado, inteligente, experimentado en la lucha, que es el que, en donde tenemos a la clase para sí, no la clase en sí, sino la clase para sí. Ahora, la clase para sí en Lenin se está distinguiendo respecto a la clase en sí. Parece oponerse. No es que son dos momentos de la clase y cada vez más la clase en sí se desarrolla como clase para sí, sino que la clase en sí permanece siempre como en sí y se profesionaliza la clase para sí, el partido, y luego prosigue en un movimiento autónomo, autonomizado, que
tiene el peligro de desligarse de la clase y luego incluso de oponerse, peligro que ocurrió. Así que de las dos propuestas del manifiesto del Partido Comunista, el Estado, es decir, el proletariado organizado como clase dominante, y la dictadura del proletariado significa la conquista de la democracia, Lenin toma las dos, pero se empieza a recorrer cada vez más hacia la forma Estado, precisamente a través de la forma partido. El partido como destacamento él es el que recoge toda la organización posible que la clase podría tener. Y la clase, que debe organizarse democráticamente, empieza a ponerse escuálida, ¿no? a perder peso, vamos a decir, ¿no? Cada vez se sustituye a la clase por el partido. Termina diciendo: se desprende de por sí mismo la conclusión de si es concebible que pueda crearse una organización semejante sin destruir previamente, sin aniquilar la máquina estatal, y eso lo va a discutir más adelante, ¿sí? Así que Lenin se queda, en definitiva, después del comentario al manifiesto y a la miseria de la filosofía, sin clase obrera organizada democráticamente. Pero hay que romper la máquina estatal, es el intento, ¿no? Con ese partido, con esas masas en armas, pero no organizadas, y la tarea es romper la máquina estatal. Y para eso va a servir ahora comentar el 18 Brumario y sobre todo también es muy importante la recuperación de Lenin de la carta de Marx a Weidemayer, un amigo, en donde en 1852, 5 de marzo de 1852, le dice en qué consiste lo específico de su aporte teórico al tema de la revolución. Dice: lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar, uno, que la existencia de las clases solo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción. 2, que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado. 3, que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. Bien, este es un planteamiento muy importante, sobre todo porque dice más: lo que yo he aportado ha sido la demostración. O sea, por eso la pretensión de Marx y de Engels de estar proponiendo un socialismo científico, un planteamiento demostrado, no una utopía, darle una esperanza a la humanidad, que bueno dar una esperanza a la humanidad, no una figuración, sino una demostración puntual a partir del análisis del capitalismo. Entonces viene el establecimiento de la posibilidad de la sociedad sin clases, ¿no? Con una fase de transición de dictadura del proletariado. Todos estos planteamientos están muy enlazados lógicamente y condicionados por la realidad histórica del capitalismo. Es justamente esta tesis la que se expone en el manifiesto del Partido Comunista y en Miseria de la Filosofía. Solamente aquí queda planteada en su dimensión teórica general, ¿no? y la pretensión de Marx de haber demostrado. Bueno, por eso es que Lenin dice: hay una demostración teórica, científica, atengámonos a ella para intentar hacer la revolución. Y entonces entra al capítulo tercero, el estado de la revolución, la experiencia de la Comuna de París de 1831, el análisis de Marx. Bueno, este análisis es muy pormenorizado, no vamos a verlo ahora. Lo vamos a saltar, lo vamos a ver en sesiones posteriores. A
lo que vale la pena es fijarnos en un pasaje bastante interesante del libro de Lenin. Que pertenece a este mismo capítulo tercero sobre la Comuna de París. Al capítulo cuarto, continuación, aclaraciones complementarias de Engels. Vale la pena porque acabamos de ver que de pronto en el análisis que hace Lenin de la dictadura del proletariado, tanto en el manifiesto como en la miseria de la filosofía, de pronto, aunque reconoce y con mucha fuerza el tema de la conquista de la democracia, ¿no?, poco a poco se cede, su planteamiento teórico se va inclinando más al tema de la formación de un Estado obrero y sostenido por el partido proletario, y va dejando en segundo término la organización democrática de la clase, o sea que se queda, a partir de ese momento se queda sin clase obrera democráticamente organizada. Sí la tiene todavía ante sí como una clase obrera que tiene las armas en la mano y sostiene su poder, o su poder representativo, pero en sí misma se encuentra desorganizada. Ya no el tema central es la organización democrática de la clase. Bueno, entonces tenemos que en el capítulo cuarto dice el inciso sexto, Engels, se titula así, Engels y la superación de la democracia. A ver cómo está esta superación de la democracia, ¿no? De pronto, no hemos logrado todavía la democracia, pero Engels ya está superando la democracia. Todavía hay que conquistar la democracia, pero de pronto Engels ya supera la democracia. Esta es una cuestión muy extraña. Implícitamente, páginas atrás, al final del capítulo segundo, Lenin, de haber reconocido la necesidad de la conquista de la democracia, la va perdiendo, la va debilitando en su captación del problema y va exaltando, va dándole más peso, más acento al tema del Estado y al tema de la dictadura de partido. Y luego, explícitamente, en el capítulo cuarto, de pronto vemos a Engels superando la democracia. A ver, ¿cómo está esta argumentación? Lo que está sucediendo es que de pronto el planteamiento de Engels va a quedar sometido a la manera en que Lenin llegó a malentender el planteamiento doble del manifiesto del Partido Comunista, recorriéndolo hacia la figura estatalista. Bueno, tal parece que Engels discute el tema de por qué Marx y él llamaron cada vez más comunista al movimiento, comunista al partido, y no socialdemócrata, como pues era el título del Partido Socialdemócrata alemán, socialdemócrata francés, etcétera, etcétera. Para Marx y para mí, prosigue Engels, era por tanto sencillamente imposible emplear una expresión tan elástica, ambigua, para denominar nuestro punto de vista especial como el socialdemócrata, sino lo que queríamos era un programa directamente comunista. Claro, pero entendemos que es ambiguo el título socialdemócrata y el planteamiento es directamente comunista, pero ese comunismo es la conquista de la democracia, ¿no? Una cosa es lo que se diga del título del partido, y ese partido, pues el Partido Socialdemócrata tenía una tradición, ese nombre tenía una tradición, era el partido de la pequeña burguesía en Francia, en
1851. Y luego va a pasar a ser el título de los partidos de izquierda y luego de los partidos socialistas, y que luego se vuelven marxistas, pero se quedan con el título socialdemócrata. Bueno, entonces por eso Marx y Engels están hablando, no estamos hablando simplemente de una sociedad democrática de pequeños productores o de la pequeña burguesía, sino de un programa comunista que apunte a la abolición de la propiedad privada. El contenido comunista es sobre todo ese, no es la negación de la democracia, sino es sobre todo la abolición de la propiedad privada. Pero de pronto Lenin empieza por el intento de Engels de sustituir el tema socialdemócrata por comunista, pues parece que lo que hay que sustituir es democracia. ¿Por qué? Implícitamente vimos por qué lo va a sustituir: por dictadura del partido y dictadura del Estado, implícitamente. Luego realmente sucedió así, pero implícitamente en el texto sucede este efecto. Y aquí, no en el capítulo 2, que eso sucede implícitamente, si ahora en el capítulo 4, ¿por qué lo va a sustituir? Dice que la dialéctica de la democracia, el dialéctico Engels, en el caso de su existencia, en el ocaso de su existencia, ya viejo, sigue siendo fiel a la dialéctica, y entonces va a la conquista de la democracia, termina en su abolición, en su superación, quisiera decir, ¿no? Lenin. La cuestión del nombre del partido es incomparablemente menos importante que el de la posición del proletariado revolucionario con respecto al Estado. Es lo que le interesa a Lenin y pues sí también a nosotros. La destrucción del Estado es también la destrucción de la democracia, que la extinción del Estado implica la extinción de la democracia. Este paso dialéctico no parece bien sustentado, ¿no? Subordinación de la minoría a la mayoría. Bueno, a ver, en las consideraciones corrientes acerca del Estado se comete constantemente el error contra el que precave aquí Engels y que hemos señalado de paso en nuestras anteriores posiciones, a saber, se olvida constantemente que la destrucción del Estado es también la destrucción de la democracia. Bueno, sabíamos que el momento en que la clase obrera se convierte en poder dominante, empieza su extinción, y justamente bajo la forma de la conquista de la democracia, ¿verdad? O sea que tomo el poder y es ahora un poder distinto que está en vías de disolverse, en un proceso histórico de disolución. Y esta forma de disolución nos la entrega la dictadura del proletariado, y la dictadura del proletariado significa conquista de la democracia, ¿no? Entonces es el Estado, la forma de Estado más democrática posible que puede haber en la historia. Esa sería la dictadura del proletariado. Pero ahora Lenin, esto que es una cuestión procesual, histórica, todo lo concentra. Dice, la destrucción del Estado es también la destrucción de la democracia, que la extinción del Estado implica la extinción de la democracia. A ver, un momento. Entonces, no está hablando de la dictadura del proletariado, sino de un momento posterior. Pero, sin embargo, lo sitúa como si fuera el momento de la dictadura del proletariado, ¿no? Entendámonos. El proletariado toma el poder, no solo formalmente o de palabra, sino ya organizado como democráticamente como clase, y tiene su partido y dirigentes, todo eso, pero la clase obrera está organizada democráticamente de modo directo. No solamente hay democracia representativa, sino también hay democracia directa. Esa sería la conquista de la democracia, dicha en general. Y tenemos una dictadura del proletariado para que la burguesía no haga de las suyas
y amplíe su base explotadora, sino justamente que se construye un polo obrero de competencia contra las empresas capitalistas a fin de ir ganando terreno o de ir convenciendo para que los burgueses ya dejen de explotar y se vinculen más bien a la nueva forma histórica de desarrollo, tanto por competencia como por convencimiento, veíamos la vez pasada. Y en tanto que es eficaz la gestión de la clase obrera democráticamente organizada en su dictadura contra la burguesía, logra acabar completamente con la propiedad privada. Triunfa en la competencia contra la burguesía, se abole no solo en una parte de la sociedad la propiedad privada de los medios de producción, sino en toda la sociedad. Deja de existir la clase burguesa, por tanto deja de existir la clase proletaria. Y el Estado, como forma de opresión de una clase sobre otra, también se extingue. Ni siquiera ahora bajo la forma de opresión del proletariado contra la burguesía para amarrarle las manos, no para explotarla, sino nada más para amarrarle las manos, nada más para que no explote. A diferencia del resto de clases de la historia que han tenido su dominación de clase para explotar excedente a las clases sometidas, ¿no? Esta es una dominación de clase opuesta. Esta es para que ya no sigan explotando. Entonces se abole a la clase burguesa, se abole el proletariado y se abole el Estado. Pero esta es la sociedad socialista, no la dictadura del proletariado. En la toma del poder, para que realmente sea toma del poder, el proletariado tiene que ser democrática. Ya abolida la clase burguesa, ya abolido el Estado, ahora viene la sociedad sin clases. La sociedad, la democracia, la dictadura del proletariado es todavía una sociedad con clases, pero en donde la clase proletaria es la que domina y no la clase burguesa. El socialismo se nos presenta como una sociedad sin clases y entonces sin Estado, como expresión del dominio de una clase sobre otra. Pero ya no hay gobierno de la sociedad, hay gobierno de la sociedad se autogobierna, pero no bajo la forma de Estado, de un instrumento de opresión de clase. Eso es lo que significa Estado. Así que queda abolida la clase burguesa y queda abolido el Estado, pero la democracia, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, de pronto Lenin ha fusionado dictadura del proletariado con socialismo. Son dos etapas muy distintas en la historia. Son condicionamientos históricos, económicos distintos y tecnológicos distintos. Y de pronto quedan fusionados por una presunta dialéctica. En la extinción del Estado también se extingue la democracia, no necesariamente, eso todavía hay que demostrarlo. Se extingue la clase, se extingue el Estado, pero eso en el socialismo, no en la dictadura del proletariado. Bien, a primera vista esta afirmación parece extraña, pues sí, le parece extraña a nosotros también, e incomprensible, sobremanera, sí. Tal vez alguien llegue incluso a temer que estemos esperando el advenimiento de una organización social en la que no se acate el principio de la subordinación de la minoría a la mayoría, ya que la democracia es precisamente el reconocimiento de este principio. Y entonces, pues estaríamos hablando de una dictadura. Sí, sí, ¿alguien está creyendo eso? Sí, a ver, hay que demostrar lo contrario. Él se percata que está entrando en un terreno muy complejo. No. La democracia no es idéntica a la subordinación de la minoría a la mayoría. Democracia es el Estado que reconoce la subordinación de la minoría a la mayoría. Es decir, una organización llamada a ejercer la violencia sistemática de una clase contra otra, de una parte de la población contra otra.
Extrañamente ahora tenemos una ecuación entre democracia igual a un estado violento de una clase contra otra, si se quiere de la mayoría. Nosotros nos proponemos como meta final la destrucción del Estado, es decir, de toda violencia organizada y sistemática, de toda violencia sobre los hombres en general. No esperamos el advenimiento de un orden social en el que no se acate el principio de la subordinación de la minoría a la mayoría. Pero aspiramos al socialismo, estamos persuadidos de que éste se convertirá gradualmente en comunismo. Y en relación con esto desaparecerá toda necesidad de violencia sobre los hombres en general, toda necesidad de subordinación de unos hombres a otros, de una parte de la población a otra, pues los hombres se habituarán a observar las reglas elementales de la convivencia social sin violencia y sin subordinación. Así que Lenin quiere ahora hábito en vez de democracia, que él ha identificado con violencia. Violencia de la mayoría sobre la minoría. Bueno, ese es el problema. De pronto, Lenin perdió el camino para abolir el Estado, precisamente al negar la democracia, que será el camino que Marx y Engels escogieron para lograr la abolición del Estado. Primero, que la clase obrera se convierta en clase dominante, en Estado, bajo la forma de democracia absoluta, bajo la forma de conquista de la democracia. Y después de un proceso, entonces se abole la clase y se abole el Estado, pero permanece el gobierno. Primero el gobierno democrático, la clase organizada democráticamente. Así que tenemos que la democracia significa poder del pueblo, ¿verdad? Directamente. Pero habría la posibilidad de decir que este poder del pueblo también se presenta como subordinación de minoría a mayoría, y esta es un poder violento. No cabe el poder del pueblo sin sometimiento de minoría a mayoría. Lo que originalmente significa democracia es poder del pueblo. Se ha configurado el poder del pueblo como subordinación de la minoría a la mayoría. Es una situación violenta para la minoría, ¿verdad? Entonces, valdrá la pena que en algún futuro, o sea, no en las, vamos a decir, en las condensaciones involuntarias que está haciendo Lenin, de pronto se nos esfuma todo el contenido de la dictadura del proletariado y se identifica con sociedad socialista, sin clases, sin Estado y entonces sin democracia entendida estatalmente, de alguna manera lo sugiere Lenin, pasaríamos al tema del hábito en lugar de la democracia, ¿va? Pero es un hábito democráticamente ejercido, ¿no? La manera de entender racionalmente lo que está diciendo Lenin aquí es que permanece la democracia como poder del pueblo, pero sin violencia sobre la minoría. Bueno, hay personas que están en desacuerdo. Bueno, vamos a no ejercer violencia, aunque estén en desacuerdo, sino vamos a dejar un proceso a lo largo del cual nos habituamos a tratar con respeto unos y otros, en fin. El hábito podría tener esta figura, ¿ah? Y acuerdos comunes. Pero extrañamente tenemos que le ha fascinado a Lenin la dialéctica en donde se supera la democracia. Y a propósito de argumentar esa dialéctica, confunde socialismo con dictadura del proletariado, y a la extinción del Estado y de las clases sociales, él añade la extinción de la democracia y no deja muy claro que está entendiendo que todavía prevalece democracia como poder del pueblo frente a democracia en tanto forma de subordinación estatal de una minoría a la mayoría. Bueno, un poco con esto podríamos cerrar la comparación
del planteamiento de Marx y Engels sobre la dictadura del proletariado y el planteamiento de veras un gran esfuerzo teórico y político de parte de Lenin de poner en orden estas ideas, de ponerlas en un solo texto, tematizarlas, pero que desafortunadamente no logra mantener toda la consistencia que tienen en Marx esos planteamientos, ¿no? Seguramente por cómo se presentaban las tareas prácticas, veía con mucha dificultad el tema de lograr la conquista de la democracia y quiso cada vez más atenerse a la fuerza del partido de voluntad férrea y con militantes que entregaban la vida por la revolución y por el proletariado. Eso es indudable. Pero en el curso de los acontecimientos, la fuerza de las cosas va ganando a las voluntades y a las ideas, y sobre todo si las ideas no están perfectamente bien consolidadas. Y vemos que no estaban perfectamente bien consolidadas, sino muy bien presentadas, intento de consolidarlas, pero en donde caben diversas ambigüedades que se colaron. A propósito de esas ambigüedades, se coló la fuerza de las cosas, no hubo manera de oponérseles, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí, vamos a hacer un pequeño descanso y volvemos para discutir todo lo que acabamos de ver y seguir avanzando.